Una sola historia, si se cuenta en el momento adecuado, puede ser más poderosa que un ejército. Puede construir imperios, derribar dinastías y, lo más intrigante de todo, puede lanzar a generaciones enteras a la búsqueda de una verdad que quizás nunca existió. La historia está llena de estos fantasmas, enigmas tan profundos que han obsesionado a reyes, impulsado expediciones suicidas y definido el curso de la civilización, todo ello basándose en un susurro, en una simple esperanza. ¿Qué pasaría si te dijera que el mapa del mundo, durante más de 300 años, fue dibujado no solo con tinta, sino con el anhelo de encontrar a un solo hombre, un rey perdido, un tesoro inimaginable, un prisionero sin rostro? En este video desentrañaremos los ecos de estas leyendas. Viajaremos desde reinos fantásticos hasta las celdas más oscuras, separando el hilo de la verdad del grueso tejido del mito. Nuestro viaje comienza en el siglo XII, una era de hierro y fe. Europa se sentía acorralada. La llama de las cruzadas, aunque ardiente, parpadeaba peligrosamente. Jerusalén había sido conquistada, pero mantenerla era una sangría constante de hombres y recursos. Desde el sur y el este las potencias islámicas ejercían una presión implacable. En las cortes de Francia, Alemania e Italia, los monarcas y el Papa compartían una pesadilla estratégica. Estaban solos. Necesitaban un milagro. Necesitaban un aliado que pudiera atacar desde la retaguardia enemiga, un martillo cristiano que aplastara a sus adversarios en un yunque. Y fue entonces, en medio de la desesperación, cuando llegó el primer susurro. El eco de esa esperanza fue registrado por primera vez en el año 1145 por Otón de Freising, un obispo e historiador alemán. Durante una visita a la corte papal, Otón se encontró con un dignatario llegado de tierras lejanas, el obispo Hugo de Jabala, una ciudad costera de Siria. En una conversación que cambiaría la historia, Hugo le confió a Otón una noticia asombrosa. Le habló de un formidable rey sacerdote cristiano, que gobernaba un vasto imperio en el lejano oriente, descendiente según la leyenda de uno de los 3 reyes magos. Este monarca, conocido como el Preste Juan, ya había librado batallas contra los persas y se preparaba para marchar hacia el oeste y ayudar a los cruzados a liberar Jerusalén. Se decía que este soberano pertenecía a la Iglesia nestoriana, una rama del cristianismo que se había separado del tronco principal siglos antes. Para Roma eran casi herejes, pero en ese momento la teología importaba menos que la supervivencia. Un vasto imperio cristiano, sin importar su doctrina, era la respuesta a todas las plegarias. Pero esta noticia, aunque electrizante, era solo un rumor, traído por un viajero. Para que la leyenda cobrara vida propia necesitaba una voz, y esa voz estaba a punto de hablar. Aproximadamente 20 años después, alrededor de 1165, una carta sensacional comenzó a circular por las cortes de Europa. No era un informe, ni un rumor, era un mensaje directo, escrito en primera persona, que afirmaba proceder del mismísimo Preste Juan. Dirigida al emperador bizantino, al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y a otros reyes, la carta era una obra maestra de la imaginación. Describía un reino de una opulencia y un poder que desafiaban toda lógica. Hablaba de un río que en lugar de agua arrastraba piedras preciosas, de salamandras que vivían en el fuego, de un espejo mágico que le permitía ver cada rincón de sus dominios, y de 72 reyes menores que le rendían vasallaje. La carta era, casi con toda seguridad, una de las falsificaciones más exitosas de la historia, una pieza brillante de propaganda probablemente creada en Europa para levantar la moral cruzada. Pero su efecto fue inmediato y profundo. Capturó la imaginación de un continente entero. Ya no era un simple rumor, ahora tenían su palabra. La pregunta inmediata fue, ¿dónde encontrar este paraíso terrenal? La primera mirada se dirigió, lógicamente, hacia el este. La carta situaba el reino en las 3 Indias, un término geográfico increíblemente vago en la mente medieval, que podía abarcar desde Etiopía hasta el lejano oriente asiático.
La idea de que un imperio así pudiera estar oculto en Asia no era tan descabellada como suena. Los europeos sabían de la existencia de comunidades cristianas nestorianas, dispersas pero prósperas, que habían llegado hasta China e India a través de la ruta de la seda. Estos enclaves reales eran la prueba de que el cristianismo había echado raíces en Oriente. Para la mente medieval no era difícil dar el siguiente paso y creer que, entre esas comunidades, una se había convertido en un imperio todopoderoso. Por un tiempo, pareció que la salvación de la cristiandad y sus inimaginables riquezas yacían ocultas, esperando ser descubiertas en la vasta y misteriosa expansión de Asia. Pero la realidad, como suele hacer, comenzó a abrirse paso a través del velo de la fantasía. A medida que más exploradores, misioneros y comerciantes se aventuraban hacia el este, el mapa de Asia se volvía cada vez más nítido. Hombres como Marco Polo trajeron de vuelta relatos de reinos poderosos y culturas complejas, pero en ninguna de sus descripciones aparecía un imperio cristiano todopoderoso gobernado por un rey sacerdote. Cuanto más aprendía Europa sobre Asia, menos espacio quedaba en el mapa para ocultar un reino de las proporciones del Preste Juan. La esperanza de encontrarlo allí comenzó a desvanecerse, y el silencio desde el este era ensordecedor. El Salvador no llegaba. Justo cuando el sueño asiático se extinguía, la mirada de Europa, desesperada por mantener viva la leyenda, comenzó a girar en una nueva dirección. Si el Preste Juan no estaba en Asia, quizás habían estado buscando en el continente equivocado todo este tiempo. La atención se desplazó hacia África, y específicamente hacia un reino antiguo, cristiano y misterioso, Etiopía. Con el paso del tiempo, a medida que los geógrafos europeos adquirían un conocimiento ligeramente mejor del mundo, esta teoría cobraba cada vez más fuerza. Para los siglos XIV y XV, muchos en Europa se habían convencido de que el emperador etíope podría ser el escurridizo Preste Juan, o al menos su descendiente directo. La lógica era sólida. Etiopía tenía una tradición cristiana ininterrumpida que se remontaba a la antigüedad, mucho más antigua que la de la mayoría de los reinos europeos. Sus gobernantes, los Negus, afirmaban tener un linaje que se extendía hasta la bíblica reina de Saba y el rey Salomón, un pedigrí que ningún monarca europeo podía igualar. El reino era conocido, pero estaba aislado, rodeado por reinos islámicos y un terreno difícil, lo que lo convertía en el candidato perfecto para un reino perdido. El contacto entre Europa y Etiopía se intensificó drásticamente con la era de los descubrimientos. Las potencias europeas, y muy especialmente Portugal, buscaban desesperadamente nuevas rutas comerciales y sobre todo nuevos aliados contra el creciente poder del Imperio Otomano y sus vasallos en el Mar Rojo y el Océano Índico. Los exploradores portugueses, en su audaz misión de rodear el Cabo de Buena Esperanza en África, establecieron rutas comerciales directas con el este, lo que les brindó la oportunidad imprecedente de establecer contacto directo con el reino cristiano de Etiopía. Cuando finalmente lo lograron, la emoción debió ser inmensa. Pero lo que encontraron fue a la vez fascinante y decepcionante. Los etíopes eran sin duda cristianos devotos, con una iglesia única y una cultura rica y antigua. Pero ciertamente no eran el fabulosamente opulento y omnipotente reino descrito en la carta del Preste Juan. No había ríos de joyas ni salamandras de fuego. Sin embargo, la leyenda era tan poderosa que algunos se negaron a renunciar a ella. En la mente de muchos europeos, estos etíopes, con sus conocidas reservas de oro, bien podrían desempeñar el papel del reino del Preste Juan. La realidad se ajustó para encajar en la necesidad del mito. Pero retrocedamos un momento, a principios del siglo XIII, para hablar de un candidato mucho más improbable y aterrador para el trono del Preste Juan. Mientras las noticias de las conquistas mongolas se filtraban en Europa, una oleada de rumores y malentendidos tomó forma. Gengis Khan y sus hordas habían surgido de la nada y estaban destruyendo por completo porciones significativas del mundo musulmán, aniquilando ejércitos y ciudades en Persia y más allá. Para muchos europeos que escuchaban estos relatos, la conclusión parecía obvia. Un gobernante misterioso y todopoderoso, aparecido de repente desde el este, y cuyo objetivo principal parecía ser la aniquilación de los enemigos de la cristiandad,
¿Quién más podría ser sino el legendario Preste Juan, cumpliendo finalmente su promesa? Esta increíble confusión se vio alimentada por un hecho sorprendente. Una minoría pequeña pero significativa de los mongoles eran de hecho cristianos nestorianos, la misma fe que se le atribuía al Preste Juan. Los europeos tardaron un tiempo en comprender que el imperio mongol, aunque incluía a súbditos cristianos nestorianos, no operaba bajo una bandera cristiana. A medida que la información más fiable llegaba, quedó claro que Gengis Khan y sus sucesores no eran el legendario Preste Juan, sino una fuerza completamente diferente y para toda la civilización infinitamente más peligrosa. La esperanza de un Salvador del Este se había transformado en el terror de una nueva amenaza que amenazaba con consumirlo todo. Con la esperanza de un Salvador del Este convertida en el terror de una nueva amenaza, y con el reino de Etiopía revelado como una realidad mucho más humilde que la leyenda, la figura del Preste Juan comenzó a desvanecerse de los mapas del mundo real. La búsqueda frenética, que había durado siglos y había consumido la imaginación de un continente, llegaba a su fin. Pero esto nos obliga a hacer una pregunta más profunda. ¿Por qué? ¿Por qué esta leyenda en particular tuvo un poder tan inmenso y duradero? El desarrollo histórico del mito del Preste Juan no puede separarse del contexto político y religioso de su tiempo. No era solo un cuento de aventuras, era una necesidad estratégica. La Europa de las Cruzadas, luchando desesperadamente por mantener su precaria posición en Tierra Santa, anhelaba un poderoso aliado cristiano en el este. El papado y los diversos monarcas europeos soñaban con un movimiento de pinza. Imaginaban que los ejércitos del Preste Juan podrían surgir desde varias de las líneas enemigas, aplastando a las fuerzas musulmanas entre dos frentes y restaurando el control cristiano sobre Jerusalén. Este deseo estratégico fue el combustible que impulsó la circulación y la aceptación casi universal de la famosa Carta del Preste Juan. La carta no era simplemente una fantasía, era la encarnación de la esperanza, ofrecía una validación tangible a un sueño colectivo, prometiendo que no estaban solos en su lucha. Durante siglos alimentó una búsqueda infructuosa, convirtiéndose en uno de los grandes enigmas geográficos y religiosos del mundo medieval. Luego, con la llegada de la era de los descubrimientos, el mundo comenzó a encogerse. A medida que los exploradores europeos cartografiaban con precisión las costas de África, navegaban hacia la India y establecían contacto con el lejano oriente de Asia, se encontraron con muchas tierras maravillosas, pero ningún potentado cristiano esquivó como el descrito en la leyenda. Con cada nuevo puerto descubierto, con cada nuevo reino documentado, quedaba menos espacio en el mapa para la fantasía. La noción de un reino cristiano desconocido y todopoderoso parecía cada vez más improbable. En la era moderna temprana, ya era un hecho plenamente aceptado que el Preste Juan nunca había existido. Pero eso nos deja con un último y fascinante misterio histórico sin resolver. El rey era un fantasma, pero la carta que le dio fama mundial era un objeto muy real. ¿Quién falsificó la carta del Preste Juan que circuló entre los monarcas de Europa? ¿Y con qué propósito? ¿Fue un clérigo bien intencionado buscando desesperadamente levantar la moral? ¿Un cínico estratega político que jugaba una partida de ajedrez geopolítico? ¿O quizás un erudito llevando a cabo una broma intelectual que se salió espectacularmente de control? Es una pregunta que quizás nunca tenga respuesta. La saga del Preste Juan nos enseña una lección fundamental. Cuando los tiempos son oscuros y la esperanza es escasa, la humanidad no solo busca héroes, a veces los inventa. Y esta profunda necesidad de forjar un Salvador a partir de los ecos del pasado nos lleva ahora lejos de los desiertos de Oriente y de las montañas de África para llevarnos a las brumosas y lluviosas costas de una isla que se encontraba en el borde del mundo conocido, a la búsqueda de otro rey. Un rey cuyo nombre es en sí mismo sinónimo de leyenda, Arturo de Britania. La pregunta de si el rey Arturo se basó en una figura histórica o si es una construcción puramente legendaria ha fascinado a eruditos y entusiastas durante más de un milenio. Y al igual que con el Preste Juan, debemos separar la figura que conocemos hoy de sus posibles orígenes. Mientras que los romances medievales posteriores nos lo presentan como un rey caballeresco, rodeado de nobles paladines y consejeros mágicos en la gloriosa corte de Camelot, las fuentes más antiguas que mencionan a Arturo pintan un cuadro infinitamente más austero y realista. Incluso hoy,
Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre si existió como una persona real, un señor de la guerra, un líder tribal o un rey en el tumultuoso paisaje romano de Britania, o si fue un compuesto de múltiples figuras históricas y arquetipos míticos que creció con el tiempo hasta convertirse en leyenda. Para encontrar una posible respuesta, debemos despojarnos de la armadura brillante y viajar a una era mucho más oscura. Para encontrar a este posible Arturo histórico, debemos actuar como arqueólogos de la palabra, excavando en los textos más antiguos y polvorientos, buscando no a un rey de Camelot, sino a un guerrero de la Edad Oscura. Las primeras referencias a una figura similar a Arturo aparecen no en grandes historias o biografías detalladas, sino en textos dispersos, a menudo crípticos, como ecos en un valle brumoso. Y es aquí donde encontramos nuestro primer gran problema. Una de las fuentes más antiguas y citadas es la obra de Gildas, un clérigo británico del siglo VI. En su texto, titulado Sobre la ruina y conquista de Britania, Gildas escribe como un testigo de la época, lamentando amargamente los pecados de su pueblo y describiendo las batallas entre los britanos nativos y los invasores sajones. Menciona batallas y líderes clave que las fuentes posteriores conectarían con la tradición artúrica. Y habla específicamente de un líder romano-britano llamado Ambrosio Aureliano, que organizó la resistencia. Pero en todo su sermón, en toda su crónica del conflicto que supuestamente consagró a Arturo como un héroe, su nombre no aparece ni una sola vez. Esta ausencia es ensordecedora. Si Arturo fue realmente el líder supremo y el gran salvador de los britanos en la batalla del Monte Badón, el clímax de esta lucha, ¿por qué Gildas, un contemporáneo, lo omitió por completo? Es el primer y más grande agujero en el caso de un Arturo históricamente prominente. Para encontrar la primera mención de su nombre, debemos saltar en el tiempo, casi 300 años hacia el futuro, hasta la Historia de los Britanos, una obra atribuida a un historiador galés llamado Nennius en el siglo IX. Es aquí donde finalmente se menciona a Arturo por su nombre. Nennius lo describe no como un rey, sino como un dux bellorum, un líder de batallas, y le atribuye una lista de 12 victorias espectaculares contra los sajones. Aunque este texto sitúa a Arturo en un contexto histórico, no proporciona una prueba concluyente de su existencia. La obra se considera semilegendaria, una compilación de tradiciones orales anteriores que probablemente mezclaba hechos históricos con el folclore local. Muchos citan esta obra como la prueba de una historia oral sobre un jefe tribal galés que fue la inspiración de Arturo. No existen fuentes independientes que confirmen estas 12 batallas ni el liderazgo de Arturo en ellas. Aún así, Nennius es un peldaño fundamental en el desarrollo del relato artúrico, al ser la primera fuente que posiciona claramente a Arturo como una figura guerrera que lucha contra los sajones. Otra fuente temprana que merece mención son los Anales de Wales, compilados en el siglo X. Este texto, una crónica de eventos año por año, registra 2 entradas asociadas con Arturo. La primera menciona la batalla de Badón, afirmando que Arturo llevó la cruz de nuestro Señor Jesucristo sobre sus hombros durante 3 días y 3 noches, y los britanos fueron los vencedores. Y la segunda anota la batalla de Camlán, descrita como una lucha en la que cayeron Arturo y Modred, la figura que se convertiría en Modred. Estos anales son increíblemente breves, casi como notas al margen de la historia. No dejan pistas sólidas sobre si Arturo fue un personaje histórico genuino o simplemente un héroe legendario insertado en la línea de tiempo para explicar eventos pasados. Durante 600 años, esa fue la imagen de Arturo. Un eco, un guerrero fantasma vislumbrado en textos oscuros. Pero en el siglo XII todo cambió. La narrativa de Arturo dio un giro decididamente literario y explosivo gracias a un hombre, Godofredo de Monmouth. Su obra, La historia de los reyes de Britania, es uno de los textos más influyentes jamás escritos en la formación del mito artúrico. Godofredo afirmó estar presentando una historia fiable de los reyes de Britania, pero los eruditos modernos coinciden universalmente en que su obra es una mezcla magistral de hechos, leyendas y pura invención. En sus páginas, Arturo emerge no como un mero jefe de guerra, sino como un gran rey que preside una corte gloriosa, unifica Britania
y lanza una campaña de conquista que lo lleva a enfrentarse con el propio Imperio Romano. Esta representación, aunque inmensamente influyente en la literatura medieval y más allá, se aleja radicalmente de las escasas menciones militaristas que podrían insinuar una figura histórica. La narrativa de Godofredo sirvió como catalizador para el rico cuerpo de leyendas artúricas desarrollado por escritores posteriores, quienes añadieron elementos como la mesa redonda, el santo grial y el amor cortés. Es crucial señalar que el relato de Monmouth no está ambientado en la antigüedad tardía. Está firmemente arraigado en las ideas, la tecnología y la caballería de la plena Edad Media. Godofredo le dio al mundo un rey para la eternidad, pero para los historiadores les dejó un fantasma. La búsqueda de Arturo ya no era solo excavar en la tierra, sino también excavar a través de las capas de un mito que él había creado. Y esa es precisamente la tarea que han emprendido los historiadores y arqueólogos modernos: intentar mirar más allá del brillante tapiz de Godofredo de Monmouth para encontrar al hombre que se esconde debajo. La investigación moderna sobre la historicidad de Arturo se centra a menudo en el clima sociopolítico de la Britania de los siglos V y VI. Para entender la necesidad de un Arturo, debemos entender el mundo apocalíptico en el que habría vivido. Tras la retirada de las legiones romanas a principios del siglo V, Britania se sumió en el caos. La infraestructura que había sostenido la provincia durante 400 años, las carreteras, las ciudades, la economía, se derrumbó. La isla se fragmentó en una multitud de pequeños reinos y jefaturas que luchaban entre sí. Y en medio de este vacío de poder, llegaron oleadas de invasores y migrantes desde el continente: los anglos, los sajones y los jutos. Varios señores de guerra britanos se levantaron para defender sus territorios contra esta invasión, y es totalmente plausible que la figura de Arturo se originara como un jefe de guerra idealizado, una amalgama de los hechos de varios líderes reales cuya resistencia fue lo suficientemente exitosa como para ser recordada. Armados con esta teoría, los arqueólogos han buscado durante décadas pruebas tangibles. Han excavado fortificaciones de la Edad Oscura como el castillo de Cadbury, propuesto a menudo como la base real de Camelot, y han explorado lugares como Tintagel, el legendario lugar de nacimiento de Arturo. Y si bien han encontrado pruebas fascinantes de que estos lugares fueron reocupados y refortificados por líderes britanos increíblemente poderosos durante el exacto período en que Arturo habría vivido, falta la prueba definitiva. No hay una sola inscripción, ni un artefacto, ni un fragmento de cerámica que lleve su nombre. La ausencia de documentación contemporánea es un problema significativo, pero no necesariamente descarta la existencia de una figura como Arturo. La Britania post-romana no estaba produciendo historias escritas detalladas comparables a las del mundo clásico. Era una edad oscura en el sentido más literal. La escritura era escasa, confinada a monasterios aislados, y la mayoría de los registros simplemente no sobrevivieron al paso de los siglos. Los textos que tenemos fueron compilados cientos de años después de los eventos que describen, basándose en tradiciones orales que ya eran antiguas. Entonces, ¿cuál es el veredicto moderno? La mayoría de los académicos escépticos dudan seriamente de la idea de Arturo como un individuo histórico. Otros, que abogan por un Arturo histórico, generalmente deben basarse en una significativa especulación para hacerlo. El debate sigue sin resolverse, y los historiadores serios tienden a permanecer agnósticos. Generalmente reconocen que, si bien pudo haber un individuo o individuos reales que inspiraron las leyendas, las historias que conocemos están saturadas de mitos y adornos literarios medievales.
Seamos claros. El rey Arturo que imaginamos, presidiendo una corte caballeresca, liderando un cuadro de paladines y aconsejado por un poderoso mago, nunca existió. La mesa redonda, la búsqueda del Grial y la hechicería de Merlín son invenciones literarias medievales, adiciones románticas a un cuento que crecía con cada narrador. Sin embargo, debajo de esas leyendas parece haber existido un núcleo histórico, un líder de guerra local que, contra todo pronóstico, logró una victoria militar lo suficientemente significativa como para que su nombre resonara a través de las generaciones, recordado en referencias literarias dispersas y en tradiciones orales en constante evolución. Y así, el guerrero de la Edad Oscura se disuelve de nuevo en la niebla, dejando tras de sí la leyenda de un rey eterno. Pero la historia está llena de guerreros reales cuyas hazañas y secretos rivalizan con cualquier ficción. Dejamos atrás a los caballeros de la mesa redonda, una invención literaria, para dirigir nuestra atención a un orden de caballeros muy real, cuya riqueza y poder eran tan vastos que su desaparición repentina creó un misterio que ha perdurado 700 años. ¿Qué le ocurrió realmente al legendario tesoro de los Caballeros Templarios? Formada alrededor del año 1119, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, o simplemente los Templarios, era una orden militar católica encargada de una misión sagrada: proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Con el tiempo, se hicieron conocidos no solo por su feroz destreza marcial en el campo de batalla, sino también por su asombrosa perspicacia financiera, que les permitió acumular una riqueza significativa en el Levante y en toda Europa. En los siglos XII y XIII, los templarios se convirtieron en una de las instituciones más poderosas de la cristiandad. Su destreza militar era legendaria, pero su verdadero genio residía en las finanzas. Establecieron una red bancaria sofisticada y de gran alcance que se extendía por toda Europa y Tierra Santa. Inventaron un sistema de crédito que permitía a un noble depositar su riqueza en la comandancia de París o Londres, recibir una carta cifrada y retirar una suma equivalente en Jerusalén, eliminando el peligro de viajar con grandes cantidades de oro. Se convirtieron en los banqueros de papas y reyes. Su riqueza no estaba solo en monedas, sino en una vasta cartera de propiedades: granjas, viñedos, barcos y encomiendas en casi todos los países de Europa. Eran, en esencia, la primera corporación multinacional del mundo. Pero como un rapero del siglo XX nos enseñaría mucho después, más dinero equivale a más problemas. Y los templarios estaban a punto de descubrirlo. La caída de los templarios comenzó en Francia, bajo el reinado del rey Felipe IV, un monarca ambicioso que estaba profundamente endeudado con la propia orden. El viernes 13 de octubre de 1307, en una operación policial coordinada y de una eficacia brutal, Felipe ordenó el arresto de todos los templarios de Francia, incluidos sus principales líderes. Las acusaciones eran explosivas y diseñadas para conmocionar: herejía, renegar de Cristo, idolatría y otros crímenes graves. Por cierto, muchos historiadores creen que la infamia de esta fecha es en parte el origen de la superstición duradera sobre el Viernes 13. En los años siguientes, las posesiones de los templarios fueron confiscadas o transferidas. Una parte crucial de la propiedad de los templarios, por decreto papal, en 1312, pasó a manos de sus rivales, los caballeros hospitalarios, también conocidos como la Orden de San Juan. Pero aquí es donde nace el misterio. Cuando los agentes del rey entraron en las bóvedas, esperando encontrar montañas de oro y plata, se encontraron con mucho menos de lo que la leyenda prometía. ¿Acaso los templarios, con su vasta red de inteligencia, habían anticipado la redada? Algunas fuentes tempranas sugieren que sí,
Cuentos y crónicas de la época mencionan carros, cargados pesadamente y cubiertos con lonas, saliendo del Templo de París, el cuartel general de la Orden, justo en los días previos a las detenciones. Estas anécdotas han desatado siglos de teorías de que una parte sustancial de su tesoro líquido fue evacuada y escondida. Sin embargo, ningún documento contemporáneo confirma la existencia de un gran tesoro secreto. Los templarios, que eran archiveros meticulosos, no dejaron ningún inventario inequívoco que insinuara una fortuna oculta. Es más, es probable que gran parte de su riqueza líquida se utilizara para mantener su extensa red de comandancias, pagar estipendios y financiar sus constantes campañas militares. Con el tiempo, las leyendas se enredaron con los hechos. Los escritores de la era moderna se apoderaron del misterio, y los cazadores de tesoros han especulado sobre la presencia de oro templario escondido en criptas, cuevas o incluso transportado al extranjero. La idea de que el tesoro templario terminó en Escocia, permitiendo supuestamente a los templarios ayudar a Robert de Bruce en la batalla de Bannockburn en 1314, es uno de esos cuentos populares. Sin embargo, los historiadores señalan que ninguna fuente contemporánea creíble vincula la riqueza templaria a ese evento. Del mismo modo, las afirmaciones de que el tesoro navegó a América del Norte siglos antes de Colón y que yace en el famoso Pozo del Dinero de Oak Island no tienen ningún respaldo académico. Los historiadores en general coinciden en que lo más probable es que el tesoro nunca existió como un único alijo mítico. En cambio, lo que podríamos llamar la riqueza templaria comprendía una red de recursos: tierras de cultivo, molinos, iglesias, castillos y reservas de metales preciosos distribuidos por toda Europa. Cuando la orden fue disuelta, la Iglesia y las autoridades seculares se apropiaron y transfirieron meticulosamente esta riqueza. Es natural suponer que una gran corrupción también llevó a que mucha de la riqueza templaria cayera en manos privadas. El gran misterio del tesoro desaparecido fue, muy probablemente, una compleja y despiadada liquidación de activos. Y sin embargo, el misterio del tesoro templario, por fascinante que sea, palidece en comparación con los secretos que se les acusó de guardar. Pero la historia nos muestra que no solo se pueden ocultar tesoros o secretos heréticos. A veces, lo que se oculta, con un celo aún mayor, es a una persona. Y esto nos lleva a nuestro enigma final, a la prisión más famosa de Francia, y a un prisionero cuya identidad era un secreto de estado tan peligroso que fue borrada del mundo por una máscara. Su mundo era el silencio. Sus únicos compañeros, las frías paredes de su celda y el rostro inmutable de un único carcelero. Su propio rostro, por otro lado, era un secreto prohibido, oculto a toda mirada bajo una máscara que se vería obligado a llevar durante décadas. Él es una de las figuras más enigmáticas de la historia. El hombre de la máscara de hierro. Su historia está indisolublemente ligada al reinado de Luis XIV, el Rey Sol, el monarca absoluto de Francia. Los primeros registros de su encarcelamiento datan de julio de 1669. Bajo el seudónimo de Eustache Dauger, este prisionero fue mantenido en custodia durante 34 largos años, sin contacto alguno con el mundo exterior, a excepción de su carcelero Benigne de Saint-Maur, quien lo vigiló personalmente, trasladándolo de prisión en prisión, hasta su muerte final en la infame Bastilla en 1703. La leyenda popularizó la idea de que la máscara era de hierro, pero los relatos históricos sugieren que era más probable que estuviera hecha de terciopelo negro, menos cruel, pero igualmente eficaz para ocultar su identidad. Las condiciones de su encarcelamiento estaban diseñadas para un aislamiento total y absoluto. Las celdas se modificaban especialmente para evitar las escuchas, con múltiples capas de puertas para sellar cualquier sonido. Y aquí radica la gran paradoja. Los informes indican que era bien tratado, vestía ropas finas y recibía buena comida, lo que sugiere un alto estatus o la importancia de los secretos que guardaba. Las severas restricciones, incluidas las amenazas de muerte si hablaba de algo más que sus necesidades inmediatas, sugieren que sus guardianes creían que guardaba secretos que podrían amenazar al propio Estado francés. Pero esto plantea la pregunta más importante de todas: si era tan peligroso, ¿por qué no fue simplemente eliminado? Documentos de la época, descubiertos en el siglo XIX,
incluían correspondencia entre el carcelero y sus superiores. En estos documentos, el prisionero había sido etiquetado como solo un valet poco después de su arresto, y que fue encarcelado por lo que había visto, lo que sabía y para lo que fue empleado. Tras su muerte, su celda fue inmediatamente despojada, raspada y encalada, y todas sus pertenencias fueron destruidas. Se tomaron todas las medidas posibles para garantizar que su identidad permaneciera oculta para siempre. Esto ha dado lugar a numerosas teorías. Una de ellas postula que era un conde y diplomático italiano llamado Ercole Mattioli, que había participado en negociaciones con Luis XIV y traicionó al rey francés. La identidad del hombre enterrado bajo el nombre de Marcioli es muy similar, lo que lleva a algunos a especular que eran la misma persona. Sin embargo, las discrepancias en las fechas y en la línea de tiempo debilitan esta teoría. Otro candidato popular es el propio valet Eustache Dauger, arrestado por razones que no están completamente documentadas. Algunos historiadores especulan que el valet podría haber estado involucrado o al tanto de escándalos políticos que requerían su silencio permanente. Pero esta teoría se ve debilitada por una lógica brutal. En el despiadado mundo del siglo XVII, los sirvientes que sabían demasiado no recibían pensiones de vida en prisiones de lujo. Recibían una daga en un callejón oscuro. Fueron el filósofo Voltaire y más tarde el escritor Alejandro Dumas quienes cimentaron la leyenda. Ambos exploraron la idea más sensacional de todas, que el hombre de la máscara de hierro era el hermano gemelo de Luis XIV. Esta teoría, aunque dramática, lo explica casi todo. Explicaría el parecido físico que haría necesaria la máscara, el trato real que recibía y la reticencia a matarlo. Para un rey que gobernaba por derecho divino, asesinar a su propia sangre, incluso a un gemelo secreto, era un pecado impensable. Una teoría más reciente propuesta en el siglo XX es aún más tabú, que el prisionero, en realidad, era el verdadero padre de Luis XIV. En el momento de su nacimiento, los padres de Luis XIV habían estado distanciados por más de una década. Si la situación hipotética fuera cierta, tendría sentido por qué el rostro del individuo siempre estaba cubierto, ya que quizás guardaba un parecido familiar con el rey. Además, explicaría la renuencia a acabar con el hombre, ya que Luis XIV era profundamente religioso y eliminar a su propio padre habría sido un pecado imperdonable. Al final, el hombre de la máscara de hierro perdura como un símbolo eterno del secreto y la intriga. A pesar de siglos de investigación, ninguna teoría ha revelado de manera conclusiva su identidad. Su legado prospera en la tensión entre los escasos registros históricos y las elaboradas leyendas, un último testimonio del poder absoluto de un rey para borrar a un hombre del mundo. Desde un rey que pudo no haber existido, hasta un tesoro que se desvaneció, pasando por un guerrero perdido en la niebla y un prisionero sin rostro, hemos visto cómo la historia está llena de vacíos, de preguntas que nos obligan a dudar de lo que creemos saber. Pero ahora, la pregunta es para ti. De todos estos misterios, ¿cuál te fascina más? ¿Crees que Arturo fue un hombre real? ¿Dónde crees que terminaron las riquezas de los templarios? Y sobre todo, ¿quién crees que se ocultaba tras la máscara? Deja tu teoría en los comentarios, nos encantaría leer lo que piensas. Si te fascinan los enigmas del pasado y disfrutas de estas inversiones en lo desconocido, no olvides darle a me gusta a este vídeo. Y lo más importante, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras futuras investigaciones. Hay muchos más secretos esperando ser desenterrados. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.